Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Cadena. Mi tema de exposición es ciberseguridad industrial, del NRC 9424 de la materia de realidad nacional y geopolítica. Para empezar, tenemos la siguiente cita de John McAfee. La ciberseguridad es mucho más que una cuestión tecnológica. Es una cuestión de seguridad nacional, económica y social. Como introducción, en esta presentación abordaremos el tema de ciberseguridad y sus temas clave. A continuación presentaremos los principales aspectos relacionados con la ciberseguridad industrial, su importancia y algunas recomendaciones. La ciberseguridad industrial se refiere a la protección de las infraestructuras y sistemas utilizados en entornos industriales contra amenazas y ataques cibernéticos. Tenemos nuestros sistemas de seguridad. Haciendo referencia a Eugene Kaspersky nos dice, en un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad industrial se ha convertido en una prioridad ineludible para proteger nuestras infraestructuras críticas. Nuestro primer tema es la identificación de amenazas y riesgos de ciberseguridad industrial. En vez de leer, lo que vamos a hacer es imaginar un juego. Imaginemos que estamos en un videojuego de aventura, en un mundo lleno de peligros, donde debemos identificar los diferentes tipos de enemigos y obstáculos que puedan ponerse en nuestro camino y o interrumpan el avance de nuestro juego. Lo mismo pasa en la ciberseguridad industrial. Este trata de reconocer las posibles amenazas y riesgos como hackers o malware. Como ven en la imagen, se necesita un plan de ciberseguridad industrial. Una de las principales subtemas es las amenazas internas y externas. Las amenazas pueden provenir tanto de fuentes internas como externas. Las amenazas internas incluyen empleados malintencionados o descuidados, mientras que las externas pueden ser hackers, grupos cibercriminales o naciones hostiles. También tenemos la vulnerabilidad de los sistemas, que es la identificación de amenazas, implica identificar las vulnerabilidades existentes en los sistemas de control industrial. Esto puede incluir a un software obsoleto o desactualizado. Tenemos el análisis de vulnerabilidades en infraestructuras industriales. Haciendo la misma analogía, supongamos que estamos en un juego de sigilo, donde debemos encontrar los puntos débiles en las defensas de tus enemigos, para así poder infiltrarse sin ser detectado. Es de una manera similar lo que pasa en la ciberseguridad. Se busca identificar las vulnerabilidades en las infraestructuras industriales, como configuraciones de seguridad deficientes o sistemas desactualizados. Durante un análisis de vulnerabilidad se llevan a cabo diversas actividades, como son evaluación de la arquitectura de red. Esta actividad implica examinar la estructura y el diseño de la red en la infraestructura industrial. Tenemos el escaneo de puertos y servicios. En esta actividad se realizan exploraciones tanto de puertos abiertos y como servicios de infraestructura industrial. Y tenemos el análisis de vulnerabilidades conocidas. Aquí se examinan las vulnerabilidades de seguridad conocidas, que afectan a los sistemas utilizando en la infraestructura industrial. Aquí se utilizan bases de datos y herramientas de escaneo de vulnerabilidad para identificar si los sistemas tienen versiones de software obsoletas o configuraciones débiles. Tenemos las técnicas, la identificación de tácticas, técnicas y procedimientos, TTPS, utilizando ataques de infraestructura industrial. Bien, esto se trata de identificar las tácticas y técnicas por los atacantes en los ataques de infraestructuras industriales. Esto incluye el estudio de herramientas de hacking, técnicas de intrusión, técnicas de evasión y detección, entre otros métodos empleados. Pensemos que estamos en un juego de estrategia en tiempo real, donde debes aprender las tácticas y técnicas de tus oponentes para así poder derrotarlos. En ciberseguridad industrial se trata de entender las tácticas y técnicas que emplean los atacantes de las infraestructuras industriales, como las técnicas de intrusión o evasión de detección. Tenemos al lado las diferentes soluciones que se hacen. Un malware específico para el ICS. El ICS es un sistema de control industrial. El malware específico es un tipo de software malicioso diseñado para comprometer el sistema de control industrial. Tenemos la ingeniería social, que es una táctica utilizada por los atacantes para manipular y engañar a las personas con el fin de obtener información.
Y por último, tenemos los ataques de negación del servicio DOS. Los ataques de negación son intentos maliciosos de interrumpir o paralizar un sistema o una red al inundarlo con una cantidad abrumadora de tráfico o solicitudes. Tenemos el análisis de incidentes de ciberseguridad en infraestructuras industriales. Volvamos a imaginar que estamos jugando un juego de detectives, donde investigamos diferentes casos para descubrir cómo ocurrieron y quién es el culpable de ese caso. Lo mismo se aplica en ciberseguridad. Se estudian los incidentes pasados para analizar cómo sucedieron los ataques y qué se pueden aprender de ellos para fortalecer y evitar futuros incidentes. Algunas de las técnicas empleadas son la recopilación de datos, análisis forense y una reconstrucción del ataque, si es necesario. Tenemos la identificación de medidas de seguridad recomendadas para ciberseguridad industrial. Supongamos que en un juego de construcción y defensa de una fortaleza, debemos implementar medidas de seguridad como muros, trampas y sistema de vigilancia para proteger tu base. Lo mismo ocurre en ciberseguridad, donde buscamos identificar las medidas de seguridad recomendadas como cortafuegos, sistema de detección de intrusos y políticas de seguridad para proteger la infraestructura industrial. Algo que se realiza en esta identificación es la segmentación de redes y la educación y concientización al personal. Tenemos el análisis de soluciones de seguridad para la ciberseguridad. Imaginemos que estamos personalizando el equipo y las habilidades de un personaje en un juego de rol para así enfrentarnos a enemigos mucho más poderosos. En ciberseguridad se analizan las diferentes soluciones como sistemas de gestión de seguridad y análisis de comportamiento de usuarios para fortalecer la seguridad en entornos industriales. En pocas palabras, tuneamos nuestros servicios. Ahora, ¿qué hay de diferencia entre la anterior diapositiva de identificación y el análisis? Porque tiende a ser lo mismo. No tiende a ser lo mismo. La identificación de medidas de seguridad se enfoca en definir las acciones y estrategias para proteger a la infraestructura, mientras que el análisis de soluciones de seguridad se enfoca en evaluar y seleccionar las herramientas tecnológicas específicas que nos ayudan a implementar esas medidas de seguridad. Ambos procesos son complementarios y necesarios. Tenemos la identificación de regulaciones y políticas de ciberseguridad industrial. Como sabemos, en un juego existen reglas que se deben seguir. De la misma forma se aplican aquí en la ciberseguridad industrial. Tenemos en esta fase tres leyes que hemos obtenido como ejemplo. Tenemos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, de Estados Unidos, que ha desarrollado el documento NIST-SP 800 del 82, titulado como Guide to Industrial Control System Security, que proporciona directrices detalladas para asegurar las infraestructuras industriales. Tenemos la IEC 62443, desarrollada por la Comisión Electrónica Internacional. Es un conjunto de estándares internacionales que se centran en la seguridad de sistemas y automatización. Tenemos el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. No se enfoca específicamente en la seguridad industrial, pero establece requisitos estrictos para la protección de datos. Tenemos el análisis de tendencias en la ciberseguridad industrial. Imaginemos que estamos jugando un juego en línea donde las actualizaciones y eventos especiales cambian constantemente la forma en que juegas y te enfrentas a los desafíos. De la misma forma, en ciberseguridad industrial se analizan las tendencias de evolución como nuevas amenazas o soluciones emergentes, las cuales deben ser solucionadas. Tenemos también como subtemas el aumento de ataques dirigidos y el crecimiento del Internet de las cosas, los responsables de las tendencias de ciberseguridad. Tenemos la identificación de amenazas emergentes en la ciberseguridad. Esta etapa se centra en la identificación de las amenazas emergentes que podrían afectar a la ciberseguridad en un futuro. Esto puede incluir el aumento de ataques dirigidos al desarrollo del malware sofisticado. Tenemos, por ejemplo, el ciberespionaje industrial, amenazas de cadena de suministro y ransomware. El ransomware es una forma de ataque en la que el ciberdelincuente cifra los archivos y bloquean el acceso a los sistemas. Las amenazas en cadena dependen de una cadena de suministro compleja y global, los que hace vulnerables a amenazas en este ámbito, y el ciberespionaje dirigido a infraestructuras industriales que están en aumento.
Los actores maliciosos como hackers, respaldados por estados nacionales, pueden buscar y obtener información confidencial. Tenemos por último el análisis de impactos de ciberseguridad industrial, económica y la seguridad nacional. Si suponemos que estamos en un juego de estrategia global, donde nuestras decisiones pueden afectar al juego, esto hacemos alusión con la afectación a la economía y la seguridad de un país. En ciberseguridad industrial se analizan los impactos económicos, nacionales y de seguridad que podrían surgir de los ataques cibernéticos. Tenemos un impacto económico y un impacto de seguridad nacional, con costos financieros, como los ataques que pueden resultar costosos, masivos, incluyendo la pérdida de activos. Tenemos la pérdida de propiedad, que estos ataques pueden ser dirigidos para robar información confidencial o secretos de Estado, y el impacto en la cadena de suministro, donde los ataques a proveedores o socios comerciales en la cadena de suministro pueden afectar el flujo de materiales y servicios. El impacto en la seguridad nacional tenemos en una infraestructura crítica, como plantas de energía, sistemas de agua, transporte y telecomunicaciones. Son consideradas como infraestructura crítica. Y un espionaje y sabotaje que ya explicamos hace rato. En conclusión, tenemos la ciberseguridad industrial, es un campo crucial en la protección de la infraestructura crítica y la seguridad nacional. A través de la identificación de amenazas, el análisis de vulnerabilidades, el estudio de tácticas de ataque, análisis de incidentes, seguimiento de tendencias, se puede fortalecer la seguridad de los sistemas industriales. Es fundamental implementar medidas de seguridad recomendadas, utilizar soluciones avanzadas y políticas establecidas. Tal como dijo Albert Einstein, la seguridad es principalmente una superstición, no existe en la naturaleza. Sin embargo, al estar preparados y conscientes de las amenazas, podemos mitigar a los riesgos y proteger tanto la economía como la seguridad. Hasta aquí mi exposición, ingeniera. Muchas gracias.